eh, que todos estén aquí alrededor de esta actividad académica tradicional para la corporación en sus años de funcionamiento. Em, Les doy la bienvenida al 14º Seminario Internacional de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia. En este evento, que es un evento, como les decía, muy importante académicamente para la corporación, los estudiantes de maestría y de doctorado dan a conocer los avances de sus investigaciones, reciben la retroalimentación de pares evaluadores y se genera un ambiente de discusión, de retroalimentación e interdisciplinario que permite mejorar el proceso académico de nuestros estudiantes y que permite un aprendizaje muy activo por parte de estudiantes nuestros y de los estudiantes que nos están acompañando de universidades con las que tenemos convenio. En esta ocasión, la actividad se realiza en alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que ha sido nuestro socio estratégico desde hace algunos años, especialmente en procesos de colaboración y de intercambio académico. Como actividad inaugural en estos seminarios tendremos la conferencia hacia una política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, a cargo del profesor Pablo Patiño, egresado de la Corporación de Ciencias Básicas. El profesor Patiño es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en inmunología y doctor en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia. Es docente del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Se ha desempeñado como director del Grupo de Investigación de Inmunodeficiencias Primarias, asesor científico del Parque Explora, director de Fomento a la Investigación en Colciencias y del Instituto de Investigaciones Médicas y director del Instituto de Investigaciones de la Corporación de Investigaciones Biológicas, CIB. También fue vicerrector de Extensión de la Universidad de Antioquia y coordinador de la Secretaría Técnica del Foco de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Misión Internacional de Sabios 2019. Para nosotros es un honor, un orgullo tener al profesor Patiño, que nos ha acompañado en muchas actividades académicas en la corporación y que introduzca esta actividad tan importante para nuestros estudiantes y profesores. Muchas gracias, profesor. Lo dejo a usted entonces con la conferencia. Muy buenos días para todos y todas. Un agradecimiento especial a la corporación por esta gentil invitación y en particular a su directora, la profesora Eliana. Siempre que ella me plantea algo de este estilo es un reto porque me permite o me obliga de alguna manera a tratar de condensar mucho de lo que es el pensamiento, las reflexiones sobre estos temas fundamentales de ciencia, tecnología e innovación, tanto en el orden local como institucional y por supuesto nacional. Así que voy a tratar de hacer mi esfuerzo en mostrar cuál es realmente el panorama actual y algunas posibles alternativas frente a la situación que vivimos desde hace un buen tiempo. Espero que estén viendo mi pantalla. ¿Hay Sí, alguna? profe, sí Listo. se ve. Bueno, voy a proceder a la presentación. Listo. Bueno, esta conferencia se divide en dos grandes capítulos o apartes. Uno es, primero, llamémoslo un contexto, una serie de elementos que nos permiten comprender cuál es la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, incluso compartida con algunos países de la región. Y luego, ¿qué alternativas tenemos para nosotros? Empecemos hablando de ese contexto. Y el contexto es muy importante que tengamos en cuenta de que la CTI no es algo que está por fuera de otra serie de componentes desde el punto de vista social, político y económico en una región, en un país. Y por lo tanto tenemos que hablar de competitividad, porque ahí es donde se enmarca finalmente
la ciencia, la tecnología y la innovación. Y voy a empezar haciendo alguna referencia, como les digo, no solo a Colombia, sino a algunos países de la región, o sea, América Latina. Para eso planteo o muestro esta figura del Foro Económico Mundial de hace ya algunos años, en el que se compara el desempeño en competitividad para los países de la región. Y solamente, o sea, son 12 parámetros o que llaman pilares, pero me voy a referir a dos fundamentales que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación y educación, por supuesto. Este primero, que son las habilidades, donde está el tema de educación y específicamente educación superior. Y aquí vemos cómo Latinoamérica ocupa un lugar relativamente bajo. Pero el más preocupante y en el que Latinoamérica se ubica en los sitios más bajos, aquí está este circulito amarillo que corresponde a la región, solo superamos a África subsahariana, es todo lo que se refiere a innovación, capacidades de innovación. Vamos a entender por qué hablamos de capacidades de innovación y no solo CTI. Vamos a mostrar. Esto, y esto empieza por entender y que la innovación depende de una serie de elementos. Y tenemos en general un desempeño pobre en innovación debido o se evidencia por exportaciones bajas de alta tecnología, poco patentamiento y procesos de propiedad intelectual. Ahora mostraré qué pasa en Colombia. Poca capacidad para innovar, una baja amplitud de la cadena de valor en los sistemas productivos, poca intensidad de inversión en innovación, más que en innovación en ciencia, tecnología e innovación, pocos trabajadores intensivos en conocimiento y una limitada capacidad de emprendedores innovadores. ¿Por qué se explican estas brechas? Y ahí entramos en un tema ya cada vez más específico. Hay una muy baja inversión en investigación y desarrollo en la región, específicamente en Colombia, poca calidad de las organizaciones de investigación, un número bajo de científicos e ingenieros y poca capacidad de absorción del conocimiento por parte de las empresas. Vamos a ir desgranando cada uno de estos elementos. Entonces miremos Colombia. ¿Qué sucede específicamente en el país? En el índice global de competitividad que se publicó, el último que se publicó por este foro, en el 2019, Colombia ocupa el puesto 57 entre 141 países. ¿A qué se debe este sitio, este sitial? Básicamente a un análisis de las instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad del país. Vamos a ver cuáles. ¿Sí? Aquí están esos pilares de competitividad que son los que posicionan finalmente a Colombia. Aquí estamos viendo específicamente la posición que ocupa Colombia en cada uno de esos diferentes pilares. Pero así como lo hacía referencia a Latinoamérica, me voy a enfocar solamente en los más importantes para motivo de esta charla. El primero son las capacidades o habilidades de los profesionales y de los científicos, o sea, capacidad científica y de ingenieros. Colombia ocupa el puesto 60 en ese punto y está por debajo, ¿sí? Muy por debajo de los países líderes en ese punto. Pero el elemento, digamos, más deficiente en estos pilares lo tenemos en la capacidad de innovación, perdón. En esa capacidad de innovación, Colombia está en el puesto 77, o tiene un puntaje de 36 sobre 100, que es 100 se refiere al país, en este caso es Alemania, que tiene el mayor puntaje, está muy lejos del país líder, y esto definitivamente nos posiciona en el tema de competitividad en ese nivel que veíamos anterior. Solo para mencionar por qué subimos de alguna manera y no estamos mucho más abajo, porque por ejemplo en el pilar de salud, Colombia ocupa el puesto 16 con un puntaje muy alto, lo que se refiere fundamentalmente, como se ha discutido en otros ámbitos, al sistema de salud. Entonces, partiendo de ese contexto,
pasemos a ver por qué, de alguna manera, hay explicaciones para esa baja capacidad de productividad y competitividad y que se relaciona fundamentalmente con ciencia, tecnología e innovación. Y uno de los elementos fundamentales es la evolución de la institucionalidad y la legislación en CTI en el país. Una anotación que resume lo que les voy a mostrar. La política y la institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación en Colombia son construcciones recientes. O sea, cuando en el mundo los países más desarrollados, el caso de Estados Unidos, Japón, Alemania, llevan más de 150 años, incluso Alemania un poco más, casi 200 años, en Colombia apenas se establece la institucionalidad y un desarrollo en ciencia, tecnología e innovación a partir de los finales de los 60 del siglo pasado, pero realmente se consolida en la década de 1990. Miremos algunos de esos hitos que con seguridad ustedes identificarán algunos de ellos. Por ejemplo, Colciencias se establece en 1968 como un fondo para promover la ciencia y la tecnología básicamente, o sea, para financiar proyectos, pero con muy poco impacto. En 1984 se da el primer crédito que tuvo el país del Banco Interamericano de Desarrollo para maestrías y doctorados. O miren que apenas llevamos 40 años realizando formación de alto nivel en ciencia y tecnología. En 1988-90 se establece una misión de ciencia y tecnología que fue fundamental para la primera ley de ciencia y tecnología del país, la ley 29, que establece ya un sistema de ciencia, tecnología e innovación y Colciencia se convierte en un instituto adscrito al Departamento Nacional de Planeación, o sea que asume el tema de política. Luego viene la Constitución Nacional que abrió un panorama mucho más amplio, generó mucho optimismo y luego la Ley 30 que finalmente cambia las condiciones de la investigación en el país al ascribirle a las universidades ese papel de hacer investigación. Luego tuvimos un hito importante que fue la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, la famosa misión de Sabios, con su libro Colombia al filo de la oportunidad. En 2001 pasaron ya varios años en las que se evidenciaron la imposibilidad de poner en práctica muchas de las recomendaciones de esa misión. Pero en el 2001 aparece esta ley, que es la ley 643, que crea el Fondo de Investigación en Salud. Lo tengo resaltado porque realmente ha sido el hito para dar una financiación a la investigación y desarrollo en Colombia. Luego Colciencia se convierte en departamento administrativo, se pensó que eso iba a ser importante, definitivamente no. Luego tuvimos la reforma que creó el Fondo del Sistema General de Regalías, el Fondo de CTI dentro de ese acto legislativo, que es la reforma constitucional. O sea, que entregó el 10% de los recursos de las regalías para ciencia, tecnología e innovación. También se pensó que iba a transformar la financiación y hemos visto que difícilmente ha ocurrido. En el 2015 se da un primer cambio a esa ley o a ese acto legislativo porque ya se evidenciaban las dificultades de esos recursos, tampoco funcionó adecuadamente. Luego, Colciencias, el departamento administrativo se convierte en ministerio, que era la expectativa de muchos entre el 2019 y 2020. Luego se establece, bueno, por esa misma época, la Misión Internacional de Sabios, me referiré más adelante, como un elemento clave para lo que considero la ruta de ciencia, tecnología e innovación en el país. En el 2020 se da una nueva reforma constitucional al sistema general de regalías porque definitivamente no funcionaba y apenas se está poniendo en práctica. Vamos a ver qué ocurre. Y por último tenemos el COMPES 4069, que se considera la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también me referiré al final y veremos qué puede suceder a partir de esto. Ahora miremos, después de este recuento histórico, algunos indicadores de desempeño de CTI en Colombia para que identifiquemos la situación real de nuestro sistema en el país. Cuando comparamos a Colombia en lo que es un indicador fundamental, que es la inversión en investigación y desarrollo con porcentaje del Producto Interno Bruto, vemos que en el mundo el promedio hasta hace un par de años era de 2.6% del PIB. Pero miren qué ocurre en Colombia. En Colombia no superamos el 0.3 de inversión en investigación y desarrollo
el 0.3% del PIB. O sea, estamos casi 10 veces por debajo de lo que invierte en promedio el mundo. Pero si nos comparamos con ese club al que pertenecemos, que es la OCDE, miren cómo estamos. El promedio de inversión de la OCDE en investigación y desarrollo es alrededor del 2.6, similar a lo que ocurre en el mundo. Colombia, aquí está Colombia. Tenemos por debajo del 0.3, como ya decíamos, y se acompaña de los países de la región. Solo superamos ya en el 2021 a México. Antes incluso estábamos por debajo de México, pero no es porque hayamos aumentado, sino porque México ha disminuido su inversión en investigación y desarrollo. Estamos muy similar a Chile, Argentina. El único país que no hace parte de la OCDE, pero que pues tiene una característica distinta en inversión en I+D es Brasil, el país de la región que está alrededor del 1.2% del PIB. Entonces miremos que la inversión en investigación y desarrollo es muy baja. Pero además, esa inversión, cuando miramos cronológicamente, podemos decir que incluso ha disminuido. En este indicador del mismo gobierno, en este caso, pues el sistema, que es el Observatorio de Ciencia y Tecnología, miramos que en el 2021 está alrededor del 0.6% del PIB. Lo que ha aumentado es algo que llama la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Ya explicaré por qué, pero lo fundamental, que es I+D, no ha aumentado, incluso se ha mantenido por debajo de los niveles históricos en algún momento. ¿Por qué hay digamos, esa inversión considerable, un poco, pues, o considerablemente más alta en actividades de ciencia, tecnología e innovación que en investigación y desarrollo? Se muestra fundamentalmente porque las instituciones privadas, básicamente las empresas, han tenido un incremento sustancial en los últimos años. Esta línea verde lo muestra. Las empresas invierten más en ACTI que las instituciones públicas. ¿Pero por qué? Porque tienen un recurso, un mecanismo que se llama beneficios tributarios, que realmente no es una inversión que permita que todas las empresas lo hagan y de alguna manera eso aumenta este indicador. Pero vemos, como ya lo mostraba, que en investigación y desarrollo se mantiene muy bajo. En el 2021 bajó un poco esta inversión del sector privado debido a la pandemia. Y los recursos internacionales que se muestran en esta línea roja son muy bajos, o sea, hacemos muy poco esfuerzo para gestionar recursos. Pero si miramos un indicador incluso mucho más preciso o más específico, es el presupuesto de Colciencias, MinCiencias. Miren cómo varía, pero básicamente varía hacia la baja. Sí, en este año hubo un pequeño incremento con respecto al año pasado, pero no vale la pena ese incremento en cuanto a la inversión en el ministerio. Incluso estamos muy por debajo de los máximos históricos que estuvieron en el 2012-2013, donde se lograron recursos más importantes en ese momento para Colciencias. Pero adicionalmente, si se detalla ese presupuesto de Colciencias, MinCiencias, miren el componente amarillo de las barras. Se refiere fundamentalmente a la formación para investigación y desarrollo. ¿Qué es eso? Financiación, o sea, becas doctorales y becas de maestría, que es importante, por supuesto, pero no es investigación y desarrollo, que es lo que se muestra acá en el componente azul. Entonces, realmente estamos formando capital humano, hemos venido formando capital humano para ciencia, tecnología e innovación, pero no hemos creado las condiciones para hacer investigación y desarrollo. Es uno de los elementos fundamentales que no permite finalmente el avance de las capacidades para producir conocimiento en el país. Formamos capital, pero no invertimos lo suficiente en investigación y desarrollo. ¿Y eso en qué se traduce? Miremos el panorama de la producción científica y tecnológica de Colombia. Hay muchos indicadores. Traigo esta tabla de indicadores que utiliza Simago, lo que llaman indicadores de investigación
en este caso para Colombia, en hace un par de años, que son los últimos datos que se tienen. Miren que todos los indicadores, como es la cantidad de artículos, la excelencia con liderazgo, el impacto normalizado, bueno, todo esto los pueden revisar en la página de Simago. En todos se presenta un incremento, o sea, que hay una variación positiva entre el 2020 y el 2021. O sea, y cuando se mira de manera cronológica en general, se ve un incremento en todos estos indicadores. Ahora podríamos decir que sí, Colombia viene aumentando su capacidad de producción de conocimiento, incluso su calidad. Pero cuando hacemos este tipo de análisis ya cronológicos y nos comparamos con países de la región, miren lo que sucede. Colombia es el país, aunque aún, insisto, ha aumentado y sigue aumentando en estos indicadores, sigue ocupando el 5º puesto en la región, muy lejos de Brasil, ¿sí? Lejos de México, cercano a Argentina, y se compara con Chile, a pesar de que Chile, desde el punto de vista del tamaño de la economía y de la población, es más bajo. Entonces, es una realidad que aumentamos, pero no nos acercamos a los líderes de la región, ni siquiera. Pero más grave aún, ¿cuál es la calidad desde el punto de vista científico de esas publicaciones científicas? Lo que llamamos el impacto, o sea, las citaciones. Aquí vemos que estamos muy por debajo de todos los otros países, ¿sí? Muy por debajo de Brasil, de México, de Chile. Bueno, Chile ha disminuido, Argentina, pero Colombia muestra una baja calidad. Perdón. Una baja calidad medida por las citaciones de nuestros artículos científicos. Pero digamos que si estamos avanzando en la producción científica, en investigación, ¿qué sucede en los temas de innovación? O sea, ya de transferencia de conocimiento y de tecnología. Hay 3 indicadores que también utiliza Simago que permiten mirar esto. Uno que es el conocimiento innovador, o sea, qué tanto son citadas las patentes colombianas en artículos científicos. Miren que hay una disminución, una variación negativa entre del 2020 al 2021, lo mismo que en el impacto tecnológico, o sea, qué tanto son citados artículos, o sea, aquí son los artículos citados en patentes, aquí, qué tanto son citadas las patentes colombianas, muy bajo, y otro indicador es el número de patentes. Miren que hay una disminución en ese punto. ¿Y esto qué indica? De que la transferencia de conocimiento y de tecnología para dar origen a procesos de innovación en Colombia es muy baja. Y eso lo evidenciamos con un indicador muy simple, que es el número de patentes. Miren, este es un acúmulo de las patentes presentado por el Observatorio de Ciencia y Tecnología entre 2016 y 2020. Hubo un total de 5.561 patentes en esos 5 años. Pero miren lo paradójico de eso. De esas 5.561 patentes, solo el 6.6%, o sea, 365 patentes, fueron concedidas a residentes en Colombia, empezando por la Universidad Nacional, Ecopetrol, la UIS, EAFIT, la del Valle, incluso la de Antioquia está un poco atrás. La mayor parte de las patentes son concedidas fundamentalmente a empresas internacionales o multinacionales que quieren proteger su conocimiento en el país. O sea, que estamos muy rezagados en el tema de patentamiento propio. Y un último indicador que no necesariamente es un indicador de I+D, pero que se relaciona con esto y que lo veíamos, y por eso lo traigo, porque es la inversión que ha hecho el país fundamentalmente, es la formación de estudiantes de doctorado. A pesar de esa intención y de ese gasto que se hace, miren que seguimos muy atrás. Este es el número de estudiantes de doctorado en países de la OECD en 2020. En ese año Colombia tenía 6.464 estudiantes de doctorado, apenas similar a Chile, superando pues algunos países,
pero muy lejos, muy lejos de países incluso de la región, como México, con más de 50.000, Brasil con más de 125.000 y por supuesto Estados Unidos, que lidera este indicador con unos 340.000 estudiantes en ese año. Sí, podríamos decir que no nos comparamos con Brasil, pero sí nos podemos, perdón, con Estados Unidos, pero sí nos podemos comparar con los países de la región. Entonces, a pesar del esfuerzo financiero que hace el país para formar doctores, sigue siendo muy bajo. Entonces, ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Voy a plantear algunos elementos de eso, lo que podría ser una política de ciencia, tecnología e innovación. Tengo que hacer la anotación de que esto no resuelve todo, pero creo que son los aspectos sobre los que podríamos empezar a trabajar. Se han planteado algunos, pero yo creo que falta un esfuerzo mayor. Lo primero, esto pues no es algo nuevo, pero yo quiero insistir en que una posibilidad, no solo para el Colombia, sino en general para el mundo, son los objetivos de desarrollo sostenible. Esta debe ser una hoja de ruta para la aplicación de conocimiento, porque tenemos una gran cantidad de situaciones, de problemas, de desafíos hoy, ambientales, sociales, que podrían ser resueltos a partir de investigación y desarrollo. Por lo tanto, no son solo desafíos globales, sino nacionales. Sí, no voy a entrar a detallarlos, pero estos ODS pueden dar origen a una agenda de una política de ciencia, tecnología e innovación que no solo responda a esos desafíos, sino que permita crecimiento económico. Eso es lo que muchas veces no se considera, que el poder desarrollar una agenda de un sistema de STI alrededor de esto podría dar origen realmente a un crecimiento económico, pero que tiene como propósito la sostenibilidad ambiental y social. De esa manera, creo que sería un elemento fundamental. ¿Y eso cómo se puede hacer? Hay dos grandes alternativas que se han venido planteando, insisto, desde hace varios años. Primero, la política de innovación transformativa. La política de innovación transformativa no es algo nuevo. Colombia incluso en gobiernos anteriores lo ha planteado. Esto viene siendo trabajado por muchos teóricos de la ciencia, tecnología y la innovación, particularmente en especial europeos. Ellos plantean que este marco de innovación transformativa es plantear una nueva forma de utilizar la ciencia y la tecnología para dar respuesta a esas necesidades sociales y aborda los problemas de las sociedades sostenibles e inclusivas en un nivel más fundamental que los marcos de políticas anteriores, que hay dos grandes marcos previos. Primero, la I+D, que fue lo que se consolidó a partir de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos fundamentalmente, y que fue esencial para esa transformación del sistema de CTI norteamericano. Y segundo, los sistemas de innovación, que son el modelo imperante hoy, que se estableció a partir de los años 90 y que permite en este momento dar origen a esas posibilidades de tener una consolidación de una economía basada en conocimiento. Pero la política de innovación transformativa entonces plantea algo diferente, es permitir crecimiento económico, pero dando respuesta a esos desafíos globales desde el punto de vista ambiental y social. Y para esto plantea una serie de principios, solo los voy a mencionar. Es importante hacer referencia a ellos porque nos permiten entender hacia dónde está enfocada esta política. Primero, direccionalidad. Tenemos que tomar decisiones a qué apostar. No se le puede apostar a todo. Tenemos que tener objetivos concretos. Segundo, participación. O sea, todos tenemos que ser parte de una política. ¿Sí? No podemos dejar por fuera a algunos sectores. Aprendizaje y experimentación. Tenemos que hacer experimentación. Esto a veces no se entiende. Esto tiene un componente empírico fundamental porque no existen recetas establecidas. Cuarto, interdisciplina. O sea, trabajo no solo participación, sino realmente que haya una participación de distintas disciplinas. Y por último, anticipación de efectos. O sea, rápidamente identificar qué está sucediendo por si es necesario darle un viraje a la política. Dejo ahí
entonces política de innovación transformativa. Y la otra alternativa es la política orientada por misión, muy mencionada en estos días, no solo en el país, sino en todo el mundo. Esta política orientada por misión, cuya figura más representativa es Mariana Mazzucato, plantea traducir grandes desafíos y orientaciones políticas en problemas factibles para ser resueltos. Ella lo define como gran ciencia para enfrentar grandes problemas. Así que es una forma de abordaje que permite definir objetivos concretos y rutas para contribuir a desarrollar o a superar esos desafíos sociales y ambientales. ¿Para qué? O cómo, movilizando diversos sectores. Vamos a ver cómo lo plantea y miremos un ejemplo. Las características de esta política orientada por misión son similares a las políticas de innovación transformativa. Lo primero es que dice ella, Mazzucato, que deben ser audaces e inspiradoras, con una amplia relevancia social. O sea, miren que ese es el elemento fundamental. No es el conocimiento por el conocimiento o el conocimiento para crecimiento económico, es relevancia social. Segundo, que proporcionen una dirección clara, o sea, ya lo decíamos, un objetivo claro, que además sea medible. Tercero, ser ambiciosas en el tiempo. No son proyectos de corto plazo, son grandes programas, iniciativas de largo plazo. Cuarto, ser interdisciplinarias e intersectoriales, igual como lo mencionábamos en el caso anterior, trabajo entre las disciplinas. Y por último, conducir a múltiples soluciones desde la base, o sea, participación. En este sentido, es importante involucrar a los distintos actores de la sociedad. Miremos un ejemplo, solo para entender. Mariana Mazzucato pues, se ha convertido en una asesora no solo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Vaticano, sino también de algunos gobiernos, y ha planteado cómo abordar, solamente para mencionarlo a manera somera. Un ejemplo está acá, es dar respuesta al ODS 3, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es salud y bienestar para todo el mundo. ¿Sí? Ese es el desafío que tenemos no solo, insisto, a nivel nacional, sino de orden global. Una posibilidad para responder a ese desafío es una misión. ¿Cuál es la misión? Disminuir el efecto de la demencia sobre la salud. O sea, y propone un objetivo específico, disminuir a la mitad el efecto de la demencia humana para el 2030. ¿Sí? ¿Qué hace para responder entonces a ese desafío planteado desde esta misión? Propone un portafolio de proyectos, es lo que vemos acá. Estos son diferentes proyectos, por ejemplo, técnicas innovadoras para un diagnóstico personalizado, inteligencia artificial para soportar temas de independencia física y cognitiva, todo el tema de ayudar a los cuidadores, nuevos tratamientos personalizados, o sea, todo el desarrollo de la medicina genómica y un entendimiento mayor de lo que es la posibilidad de adquirir enfermedades, o sea, estudios finalmente genéticos, ambientales. Para poder desarrollar estos proyectos, propone que se deben dar la interacción con distintos actores. ¿Sí? Entonces, precisamente lo que ahora hablábamos, participación del sector médico, sector social, perdón, el sector farmacéutico, servicios, de diseño, diseño de diferentes productos de consumo, el sector tecnológico, bueno, todos participan finalmente para dar respuesta a esto. Luego tenemos, ya para terminar, tenemos que hablar qué podemos hacer en el país y qué tenemos de posibilidades en Colombia. Y me quiero referir específicamente a la Misión Internacional de Sabios y lo que se ha derivado después de esta misión. Como ustedes saben, esta misión se estableció en el 2019,
el gobierno anterior convocó pues, a una serie de académicos, tanto colombianos como extranjeros, la mayoría residentes en el país, y definió estos 8 focos temáticos rápidamente. El tema de tecnologías convergentes, industria 4.0, industrias creativas y culturales, energía sostenible, biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, océanos y recursos hidrobiológicos, ciencias sociales y desarrollo humano con equidad, ciencias de la vida y la salud y ciencias básicas y del espacio. Con 3 temas transversales: educación, el tema de financiación y el tema regional. O sea, todos los 8 focos tenían que abordar esos 3 temas. A partir de ese trabajo que se desarrolló en el 2019, fueron 10 meses de trabajo de esta misión, salieron varios productos editoriales hasta el momento, o sea, muy buenos libros. El primero que los invito a que revisen es el volumen 1, Colombia hacia una sociedad del conocimiento, reflexiones y propuestas. Pues por cuestiones de tiempo no alcanzamos aquí a revisarlo, pero ahí se plantean los aspectos generales de lo que debería ser esa política de ciencia, tecnología e innovación y su relación con educación para crear o establecer esa hoja de ruta. Ese es el elemento fundamental, una hoja de ruta de CTI para el país. Y el segundo libro, que es fundamental en esa hoja de ruta, es la síntesis de las propuestas. O sea, cada uno de los 8 focos hizo propuestas específicas, propuestas que se le entregan inicialmente al gobierno para que las implemente. Específicamente, pues me puedo referir al foco de ciencias de la vida y la salud. Tenemos una serie de 8 propuestas, grandes propuestas, en las cuales a su vez se discriminan en propuestas, digamos, mucho más detalladas. ¿Cuál fue el compromiso del gobierno ante esta propuesta, de esta hoja de ruta? Fue tratar de implementarla. Hubo varias alternativas, se le propuso, por ejemplo, que hubiera una nueva ley, que se trabajara con el Congreso, pero el gobierno anterior no quiso hacerlo. La alternativa fue generar un COMPES, ¿sí? Una política liderada desde el Departamento Nacional de Planeación con el nuevo Ministerio de CTI. Tuvo muchas vicisitudes, salió una primera versión en el 2020 que a nadie le gustó, luego se trabajó y finalmente en el 2021, a finales del 2021, sale el COMPES 4069, que supuestamente es el compromiso del gobierno nacional para poner en práctica o llevar a ejecución las propuestas de la misión. Pero ¿cuáles son los problemas? Los problemas parten de esto. Yo no estoy en desacuerdo con este planteamiento. Por supuesto que me parece bastante integral, bastante complejo, pero el problema finalmente es eso, es que hacemos mucho esfuerzo en plantear cosas sofisticadas desde el punto de vista teórico, pero finalmente llevarlas a la práctica es muy diferente, es muy difícil, diferente lo que ocurre en otros entornos. Entonces, la política de CTI en este 4069 es el resultado de la interacción entre esos principios y enfoques. Miren cómo, o sea, sí, esto lo podemos comprender, lo podemos finalmente discernir, pero difícilmente lo podemos llevar a la práctica si no tenemos, primero, toda la institucionalidad trabajando en pos de esto y segundo, los recursos suficientes. Entonces nos encontramos ante una situación difícil de cómo poner en práctica las propuestas, las recomendaciones de los 8 focos de la Misión Internacional de Ensayos. Además de un capítulo adicional que fueron 3 grandes desafíos que se plantearon para el país con 5 misiones siguiendo esa orientación de Mariana Mazzucato. Entonces nos encontramos a finales del gobierno pasado con esta paradoja. Y ahora el nuevo gobierno entonces plantea una estrategia distinta, lo que llamó la propuesta de misiones y programas estratégicos, que quedó definida en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó hace poco y que lo definen, pues, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. Me voy a referir brevemente
a esas misiones, que son bioeconomía y ecosistemas naturales, el derecho a la alimentación, energía eficiente, sostenible y asequible, soberanía sanitaria. Son las 4 misiones y un programa que es Ciencia para la Paz y la Ciudadanía. Un primer problema, o sea, aquí no se sigue lo que plantea Mariana Mazzucato, porque estas no son misiones, estas lo podríamos plantear como los desafíos. Entonces, además, lleva a constituir una serie de objetivos. Solo voy a leer este que tiene que ver directamente con el tema de ciencia, tecnología e innovación en el tema de salud. Garantizar la disponibilidad de conocimientos, tecnologías y servicios innovadores para la salud, el bienestar de toda la población colombiana. Es muy difícil llevar a la práctica esto si no establecemos realmente cuál es esa misión y cuáles son el portafolio de proyectos que surgen a partir de esto. Por supuesto que se podría decir, no, es que el portafolio de proyectos se viene a definir después, pero tenemos que partir de algo mucho más concreto, de un objetivo, como decía, o como dice Mariana Mazzucato, que no solo se defina en el tiempo, así sea en el largo plazo, así sea, no tengamos la posibilidad de lograrlo en este gobierno, sino que además pueda ser medible. Entonces creo que esta es una distorsión de ese tema o de esa propuesta de las políticas orientadas por misión. Sí, uno podría decir, son misiones de este gobierno, pero ¿cómo las vamos a llevar a la práctica? Entonces, ya con esto termino. Como lo he mostrado, difícilmente con lo que tenemos en este momento podemos decir que se van a resolver los temas de ciencia, tecnología e innovación del país y sobre todo la participación de este sistema en lo que podríamos llamar la competitividad de Colombia y su sistema productivo. ¿Qué podemos plantear? Y voy a insistir en algo que fue lo que mencioné relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Debemos asumir la investigación científica y el desarrollo tecnológico como la oportunidad para enfrentar los desafíos que tienen mayor impacto sobre la vida en el planeta. Porque esos desafíos, esos retos, esos problemas no afectan solo al planeta, como lo he dicho, sino que afectan a Colombia. Cambio climático, la crisis del agua, la desigualdad social, las pandemias futuras, que no nos podemos dar por terminada esta situación, la inseguridad alimentaria, que es algo muy propio de Colombia, la urbanización acelerada y descontrolada que también vivimos, entre muchas otras particularidades o situaciones que vivimos. Entonces, podemos plantear un sistema de ciencia, tecnología e innovación y es en especial investigación y desarrollo para dar respuesta a estos desafíos. Y claro, necesitamos organizar todo lo que es esa estructura de políticas, pero creo que más importante que eso, ¿sí?, es definir con claridad hacia dónde tenemos que ir y alinear las estrategias, las instituciones y los recursos que se necesitan, no solo del presupuesto que recibe Colciencia, no solo el FIS, sino en especial las regalías. Pero además hay que incrementar esos recursos. Finalmente es invitar a todos los actores de este sistema a que trabajemos de manera articulada. Muchas gracias por su atención. Tenemos, yo creo que algunos minutos para que conversemos al respecto. Quedo entonces aquí atento a sus inquietudes, preguntas, por supuesto, críticas a esta posición que he tratado de plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Si alguien quiere realizar alguna pregunta o intervención alrededor del tema planteado por el profesor Pablo, lo invito a que levante la mano en el chat, por favor, para darle la palabra. Hay algunos comentarios en el chat, pero no hay manitos levantadas, profe. Vamos, anímense. Está Flor Mariana Pérez, por ahí. Ya vimos aquí una animada. Dale, Mariana.
Buen día para todos. Doctor Pablo, muchísimas gracias por su intervención. Se congeló, Mariana. Creo que se nos... Se nos congeló. Sí, está en la oficina. Entonces, por ahora, mientras... Mari, ya, retomamos. Nuevamente que estoy en la oficina, en la universidad y bueno, y el internet a veces falla un poco. Bueno, retomo. Para avanzar en la pregunta, soy coordinadora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas y escuchando su intervención, doctor Paulo, me surge pues varias dudas, pero más bien como retos, y es cómo poder contribuir desde la unidad académica, Ciencias Básicas Biomédicas, cómo aportar a que podamos trabajar o lograr todos los retos u oportunidades que usted nos socializó. A ver, Mariana, eso no es una pregunta fácil porque son muchos los elementos que hay que tener en cuenta. Yo aquí solo muestro algunos, pero yo creo que, a ver, lo primero y fundamental es mantener, yo creo que lo que ha venido haciendo la corporación. Precisamente, Corporación Ciencias Básicas Biomédicas tiene como propósito, su nombre lo dice, o más que su nombre, lo que está establecido en sus estatutos, en su fundación, es formar talento, capacidades humanas para la ciencia y la tecnología en el campo de biomedicina. Eso es fundamental. Creo que lo más importante que necesitaríamos es un trabajo interdisciplinario, interunidades académicas e interinstitucional. ¿En qué sentido? Tenemos que articularnos, diría yo, con otras instituciones, con otras unidades académicas de la universidad, para que definamos realmente cómo apostarle a mejorar las condiciones de ciencia, tecnología e innovación en el país. O sea, no solo, ya lo mostré, Colombia ha hecho un esfuerzo grande y somos el resultado de ese esfuerzo. Sí, los doctores que que hacemos parte de la corporación, muchos de los egresados que están en Colombia, en el mundo, o sea, han sido resultado de ese esfuerzo. Pero ese esfuerzo no es suficiente porque no se trata solo de formar talento humano. Entonces, es conformar grupos de presión desde este grupo de personas que nos hemos formado para de alguna manera plantear la necesidad de nuevas políticas generales nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Esto no se resuelve, insisto, a nivel de la corporación, ni siquiera a nivel institucional. Es un trabajo articulado con otras instituciones y que podamos convertirnos en grupo de presión para transformar finalmente la política nacional, porque el problema está ahí. El problema, o sea, insisto, creo que en particular la corporación viene haciendo lo que le corresponde. Lo que pasa es que en ese entorno tan difícil es muy limitado el alcance o los logros. Gracias. Bueno, profesor, hay otras dos manos levantadas. Inicialmente le damos la palabra al profesor Andrés Baena. Hola Pablo, muchas gracias por la presentación. Yo creo que es muy enriquecedora y tiene muchos elementos de discusión, por supuesto. Sin embargo, pues, digamos que esto que voy a decir de pronto no es una opinión frente a directamente lo que estás presentando, porque yo creo que lo he vivido ya por muchos años en Colombia, pero siempre ha estado como la inquietud o la pregunta, y de pronto vos que estuviste un poquito metido en la parte del gobierno, a uno la sensación que le queda con todo esto, que la ciencia como tal no está en la agenda de los gobiernos y es independiente que sea un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Eso no, o sea, no es por la tendencia política, es sencillamente que primero vemos un país que tiene unos problemas muy complejos, problemas que están en una agenda como prioritarios, digamos, resolver, el problema de la salud, digamos, mira lo que está en discusión ahora, las pensiones, una cantidad de cosas que, digamos, que no se discuten, primero que todo, no se discuten con una argumentación científica, que es lo que a uno le gustaría ver. Las personas que están en la política, los que están en el Congreso y demás,
no discuten las cifras, uno no ve una argumentación desde el punto de vista científico, donde uno quisiera ver datos que respalden su argumentación. Primero que todo, no usan la ciencia para argumentar. Y aparte de eso, la ciencia, la tecnología y la innovación, que ha sido como un lenguaje que se usa en tiempos electorales, lo vimos en la última campaña, como independiente de cuál es la tendencia política, todos lo usaban como bandera. Sin embargo, cuando estamos ya en el escenario de desarrollo de un programa frente a un cambio, pues como es lo que supone que está pasando, pues la ciencia, la tecnología e innovación no aparecen por ninguna parte. Uno no ve absolutamente ninguna discusión. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está completamente relegado a ser un ministerio de segunda o tercera categoría. Realmente uno no ve que se esté discutiendo cómo mejorarlo, cómo no mejorarlo. Es que ni siquiera se discute, no se discute. No se discute por qué el presupuesto no aumenta, no se discute por qué, y no solo eso, sino que está muy asociado a la educación, y estamos viendo cómo además las universidades públicas están desfinanciadas, que es otro problema asociado con esto, porque las mismas universidades generan programas para promover la investigación y sin recursos pues es imposible que lo puedan hacer o que puedan mejorar su infraestructura o que puedan hacer que los mismos profesores mejoren sus capacidades, digamos, en términos de mejoras educativas o que puedan tener un mayor número de estudiantes en formación. Entonces, vemos que todos estos temas están relacionados, pero definitivamente para mí es que si el gobierno no lo tiene en su agenda como un aspecto principal, lo tiene relegado a un tema secundario, terciario, digamos, para no dejarlo de último, pues yo creo que ahí hay un problema central. Y mientras eso no ocurra, pues no va a haber cambios ni en el presupuesto, ni en que esto vaya para algún lado. Entonces, esto lo vemos históricamente y es muy difícil convencer a los gobernantes, no solo los gobernantes, yo creo que inclusive la empresa privada también es culpable, porque la empresa privada nuestra es una empresa de obtener rendimientos a toda costa. La investigación es poner recursos en algo que no tiene un retorno inmediato. Entonces ellos no ven el hecho de poner recursos ya para un proyecto de investigación. Si usted le dice, no, es que vamos a obtener resultados en 15 o 20 años, ellos dicen, no, nosotros necesitamos resultados ya. Entonces, tenemos una empresa inmediatista y un Estado que no le interesa la investigación. Entonces, no sé vos, dentro de ese contexto que suena muy desesperanzador, vos qué alternativa le ves. Sí, Andrés. Hiciste un excelente resumen de otros elementos pues que no alcancé a tocar. Yo creo que yo solo tengo algo para adicionar. El problema no es del gobierno. El problema es de la sociedad. O sea, finalmente el gobierno responde a las presiones que ejerce la sociedad. O sea, definitivamente, pues yo creo que es un aprendizaje muy duro, pero la sociedad colombiana le interesa muy poco la ciencia, la tecnología. Y lo vemos, o sea, en el ámbito local, sí, a veces aparecen las noticias de algunos personajes del campo científico, pero siempre quedan relegadas cuando aparecen entonces los deportistas de mayor rendimiento, sobre todo los artistas u otros actores que son importantes para una sociedad, pero que muestran resultados en el corto plazo, de inmediato, que generan emociones. La ciencia y la tecnología e innovación no genera emociones, o solo ocasionalmente, ¿sí? Entonces, el titular de hace unos días del descubrimiento de una variante de la enfermedad, de una variante genética que disminuye el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, sí, pero la gente ve eso como casi como una noticia de espectáculo, no entiende lo que hay detrás. Entonces, sí, el problema radica. Entonces, por eso es fundamental la educación. Pero bueno, es una discusión que, insisto, tiene muchas aristas y creo que haces un buen resumen. Gracias, Pablo. Profesor Pablo, también tiene la mano levantada el profesor Sí, dale, Mauricio Mauricio, Ardos y dale, Mauro. posteriormente la profesora Gloria Cardona. Muchas gracias, Pablo, por tu globalizante conferencia y yo creo que tú eres uno de esos que contados en la mano cumple con todos los requerimientos, tanto científicos, administrativos,
para hacer parte de una misión de sabios y también dirigir y coordinar todo lo que se puede hacer en términos de ciencia en este país. Pero pues también estoy de acuerdo con todo lo que acaba de mencionar Andrés, que no se ve qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué actos o obras de hecho debemos hacer los científicos? Por ejemplo, yo diría, bueno, no apliquemos a una convocatoria de conciencias, sino pues hacer huelgas o eso, pero es una forma de intervenir y de tomar una posición clara. ¿Cómo ves tú que sabes y que conoces más que todos qué es lo que debemos hacer? Porque si decimos que la culpa no la tiene el gobierno, que la tiene la sociedad, bueno, entonces veamos ideas de cómo podemos cambiar esto. ¿Tú qué Sí. piensas de eso? Sí, Mauricio, es una pregunta muy difícil, o sea, de dar una respuesta precisa. Ha habido intenciones, ha habido presiones, por ejemplo, al inicio del gobierno Duque, del gobierno Santos, se planteó la necesidad de tener en ese momento un director de conciencias con ciertas particularidades. Luego, cuando se crea el ministerio, también hubo una propuesta específica, incluso desde la misión, de cuál era el perfil que se necesitaba para un ministro. Entonces, ahora, ¿por qué no se logra eso? Porque la comunidad científica como grupo de presión es muy débil y tiene un problema. Sí, es que no operamos como grupo, sino en ciertos momentos. O sea, no tenemos, creo que nos falta mucha más solidaridad, ¿sí? Como miembros de esta comunidad. ¿Por qué? Porque ante unas situaciones de recursos tan limitados, la gente termina luchando por lo poco que hay y se termina finalmente distribuyendo la pobreza. Entonces yo creo que tenemos que hacer un alto ahí, o sea, reconocer esas falencias y tomar decisiones con capacidades de una posición política, una posición estratégica mucho mayor. Por ejemplo, trabajar políticamente, y no es politiqueramente, sino políticamente, es trabajar sobre todo con el Congreso. El Congreso de la República creo que es el ambiente donde habría que, o el entorno donde habría que dar una discusión mayor, es convencer, hacer una labor de convencimiento a los congresistas, senadores y representantes de la Cámara. Se ha planteado mucho la necesidad de llegar, sí, eso es importante, pero no tenemos las condiciones precisamente por esa dispersión finalmente de los intereses. Entonces yo creo que mientras se conforma un grupo de presión o un grupo político que pueda llegar de alguna manera y ejercer ya directamente, hay que buscar a los senadores. Creo que los hay. En el pasado lo hubo, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es un resultado de eso. Entonces yo creo que no podemos perder de vista ese trabajo. Lo que pasa es que es muy desesperanzador, pues las situaciones que se evidencian, la corrupción, el clientelismo, bueno, entonces que nos vamos a juntar con unas personas, se supone que todos tienen los mismos intereses. No, yo creo que hay que hacer esa labor. Para mí sería una labor importante. Grupos de presión, tratar de seguir ejerciendo una presión sobre el gobierno, los gobiernos que lleguen. No, yo creo que no hay de otra, para que aumente el presupuesto, no de MinCiencias, que sí es importante, pero que el FIS tenga más recursos, que lo puede lograr, y que las regalías, sobre todo, se manejen de una manera distinta y tengan más recursos para ciencia, tecnología e innovación. Incluso el mismo director de Planeación Nacional lo dijo. O sea, ¿por qué el 10%? ¿Por qué no es más? Pero el solo director de planeación no tiene, digamos, el poder suficiente para modificar eso. Hay que lograr llegar a esas instancias de obligar, ¿sí? De alguna manera, a que eso se plantee. Porque es que si no, estamos cada vez más rezagados frente a los líderes en ciencia, tecnología e innovación, pero sobre todo a la necesidad de dar respuesta a esos desafíos que yo planteo, desafíos ambientales y sociales.
no tenemos, o sea, no tenemos cómo competir, por decir algo, en alta tecnología. No vamos a competir en producir, por decir algo, carros eléctricos o los celulares de última generación o los televisores superplanos. No, no vamos, no puede, o en el campo de la salud, a producir los nuevos desarrollos en terapia génica o en los nuevos anticuerpos monoclonales para lo que usted quiera. No, pero tenemos muchos problemas, tanto en el ámbito ambiental, en el ámbito social, para los cuales se necesita conocimiento y conocimiento fundamental. Eso es lo que tenemos que plantear. La profesora Eliana tiene la mano levantada. Sí, la profesora Gloria ya había bajado la mano, entonces tenemos solamente la mano de la profesora Eliana. Vamos a hacer la última intervención, pues en aras del manejo del tiempo. De todas maneras, Sí. profe Pablo, también tenemos por acá unos comentarios en el chat que posteriormente se los hago llegar y le contestaremos a la profesora Liliana, ya también por Listo, correo, gracias. pero el objetivo es que podamos como manejar la agenda. Profesora Eliana. Profe, yo quería, en torno a lo que estás diciendo, que hay que ejercer grupos cohesionados de presión de alguna manera que propongan iniciativas específicamente desde el grupo de doctores que han sido formados. ¿Qué opinas entonces de integrar lo que hemos hablado ya en diferentes ocasiones, de integrar en la formación de los estudiantes de manera transversal y permanente cursos regulares, inclusive, que den todos estos elementos en ciencia, política e innovación, perdón, en gestión de política e innovación en el país? Que le den elementos a ellos para que puedan ser partícipes activos de estos grupos de presión que estás mencionando. Así es, Eliana. Yo creo, este fue un aprendizaje incluso que yo viví. Pues como todos, cuando nos metimos en el ámbito de la investigación y específicamente pues en el tema biomédico, uno veía eran los referentes internacionales y por eso terminamos trabajando fundamentalmente con pares académicos de muchas partes del mundo. Y eso es importante para esa formación científica, la formación disciplinar, bueno, todo eso. Pero cuando uno ya se da cuenta de que es que esto, por eso lo mencioné al principio, la ciencia, la tecnología e la innovación no es un entorno que está en el vacío, que obedece solo a las condiciones de los investigadores. No, en ninguna parte del mundo y nunca, nunca ha sido así. Uno lo puede revisar históricamente y siempre, pues, particularmente desde hace 200 años que se consolida lo que ahí tenemos como desarrollo científico y tecnológico, siempre ha estado articulado a los sistemas productivos. Eso no hay de otra. O sea, podemos pretenderlo, pero no va a existir. O sea, tenemos que articularnos con la sociedad, con el sistema productivo fundamentalmente, para producir una sociedad, una economía basada en conocimiento. Entonces yo creo que es fundamental que quien entre, ¿sí?, a una formación de este nivel, tanto en el nivel de maestría como en el nivel de doctorado, conozca el entorno en el que se mueve. Y eso incluso le permite tomar decisiones. Ah, no, es que a mí lo único que me interesa es hacer investigación y desarrollo. Es válido, pero tenga claro que para hacer eso tiene que haber unas condiciones del sistema. Si usted no tiene las condiciones, finalmente, ¿qué le toca? Y se forma y le toca irse fuera del país, como ha ocurrido. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de esta nación? Yo creo que no es solamente formarnos y buscar resolver las posibilidades personales, los intereses personales. Creo que tenemos una responsabilidad como miembros de esta sociedad y parte fundamentalmente de comprender las problemáticas y de plantear alternativas. Creo que si logramos eso, podríamos, insisto, como lo decía hace un rato, formar esos grupos de presión. Profesor Pablo, muchas Muchas gracias. gracias, profe. En aras de tiempo, lastimosamente no podemos continuar con esta excelente discusión académica, pero hay varios comentarios, profe, en el chat que son bastante interesantes. Yo los voy a tomar, voy a organizar un documento y se los comparto de todas maneras, aunque ellos quedan acá en el chat que usted está con nosotros, podemos incluso escribirle por el interno a quienes Listo, nos con todo escribieron gusto. para irles contando un poco alrededor de esto. A todas las... Precisamente, Señor. perdóname, Paola, al profesor Julio, bueno, dígale que le digo que me busque y que discutimos
porque Que no se está de sienten a acuerdo. tomar un tinto. Perfecto, profe. Nunca está de Listo. acuerdo con nada, no hay problema. Listo, profe Julio, ya por acá sabemos que esperamos ese tinto para que se sienten a generar esta hermosa discusión. Profesor Pablo, muchas gracias por esta presentación, por esta introducción a esta versión de los seminarios en ciencias básicas biomédicas y por siempre acompañarnos en los procesos que realizamos desde la corporación. Gracias, profe, por estar con Gracias, Paula. nosotros. Buen día para todos. Para usted también.